Bueno, ya estamos con los invitados. Gracias, Liotti, tanto tiempo. ¿Cómo estás, Pancho? Un lujo tenerte esta noche. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Fausto. Vamos a hablar un poquito de qué costo van a tener estas restricciones. ¿Se está kirchnerizando más que Cristina, Alberto Fernández, como de alguna manera planteaba Willy hace un ratito? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, el presidente va y viene, ¿no? Depende de cuál es su audiencia, cuál es la circunstancia, un poco se va acomodando. La línea en general tiende a marcar a que el presidente se va replegando sobre el núcleo duro que tiene asegurado de los leales. A medida que tiene problemas en tantos frentes, un poco trata de galvanizar lo que sabe que cuenta de entrada, que es el núcleo duro del kirchnerismo. Y después se hace zigzagueos, ¿no? O sea que, por ejemplo, el presidente que estuvo por Europa hace 10 días era un presidente distinto, con un mensaje diferente. Entonces, ahora, no había ninguno en esa gira. No estaba Fernando Vallejo, no estaba Kicillof, eran todos albertistas, ¿no? ¿O no me equivoco? Sí, bueno, pero estaba sí, el canciller que tiene una línea dura y que hoy salió a enfrentarse con el gobierno de Colombia. Sí, claramente, pero también fíjate que el tema de Venezuela, el gobierno fue y vino, hasta que al final quedó afuera del Grupo de Lima, bueno, en contra de las denuncias contra el régimen de Maduro. Es decir, la tendencia, digamos, en el mediano o largo plazo es hacia una kirchnerización. Ahora, en el medio zigzaguea, un poco asumiendo o sobreinterpretando su rol de líder del frente de todos, que es lo que más desgaste le genera, tratar de acomodar las piezas internas. Yo igualmente veo un presidente muy condicionado y cada vez con un margen más estrecho de acción en lo económico y en lo político. ¿Cecilia? Ahora, después de las elecciones, ¿tiene margen de no ser de no estar más radicalizado, Alberto Es una Fernández? pregunta, yo te diría, sumamente interesante, porque yo tengo la hipótesis de que, digamos, si Alberto Fernández pierde, pierde. Y si gana, creo que también pierde. Claro. Porque Pierde él. Pierde Claro. él. Pierde él. Porque a mí me parece que la interpretación en la derrota va a ser de un caos interno al frente de todos, puede haber desgajamientos, fisuras y demás. Y en el caso de que gane, él va a decir, bueno, esto fue un plebiscito de mi gestión, pero el kirchnerismo va a decir, no, vos llegaste a este resultado porque nosotros te marcamos la línea. Depende de la calidad del triunfo, ¿no? Bueno, pero yo creo que tiene poco margen para atribuirse el mérito sin compartirlo en gran medida con el kirchnerismo, que va a interpretar si ganan que es un triunfo porque tomaron estas medidas A pesar de Alberto. A pesar de Alberto y porque no arreglamos con el fondo, porque no aumentamos tarifas, porque hicimos política expansiva en términos de asistencia social, se le va a decir, fue gracias a nosotros. Entonces, no veo mucho margen, volviendo a tu pregunta, de que haya un regreso a esa utopía albertista de los primeros meses. Utopía albertista. ¿Cómo vamos a hacer, Fausto, para paliar el impacto? Porque estas restricciones seguramente van a tener un impacto fuerte, ¿no? El presidente dijo que no había recursos previstos en el presupuesto porque pensaban que no iba a venir la segunda ola. Bueno, sí, es cierto, el presupuesto no tiene recursos específicos para esto. Por eso el presidente, cuando dio el discurso, dijo, bueno, va a venir de la mayor recaudación porque subió la soja. ¿De la soja algo puede...? De la soja puede ser porque subió el precio y la verdad es que tenés ahí casi 10.000 millones de dólares más en exportaciones, con lo cual el Estado se llevará ahí unos 2.000, 3.000 millones de dólares más de lo que esperaba y que puede usar esos recursos. Pero lo cierto es que vos pensás que en realidad esto lo podemos medir bastante bien, porque en marzo del año pasado, cuando se puso la cuarentena por primera vez, que fue total, sabemos cuánto cayó el PBI y duró lo mismo, 9 días. Entonces cayó 10% en marzo del año pasado. Este año, suponiendo que no fue tan aceptada, ponerle 6, 7. No van a cerrar todo como en abril. Estos días que estamos hablando, los 9 días. Sí. Estamos hablando de marzo. Acordate, en marzo del año pasado se puso el 22 de marzo y terminó el 31. Después en abril se puso otra vez, porque acordate que era por 15 días, después arrancó. Pero podemos medir que en marzo duró 9 días el año pasado y la economía cayó 10% entre marzo y febrero. Fue mucho más duro el cierre de marzo del año pasado, ¿no? Pero igual sabés que este año... Sí, las automotrices están trabajando hoy. Exactamente. Sí, ¿no? Sí. Sabés que no será 9, será 7, 6, pero no es un golpe... Sí, obvio. Chico, porque te está faltando una semana de 4. Haz el cálculo, ¿no? Te está faltando una semana de 4. Así que va a ser un impacto fuerte. Lo que pasa es que, como después en abril, la semana en junio esperemos que se vuelva a abrir, después será medio intermitente, no va a ser tan dramático el golpe, pero te va a costar un punto el PBI o algo así al final del año, ¿no? En total. ¿Y vos estás previendo que haya cierres de empresas, despidos, o eso está más o menos
con la ayuda del Estado puede llegar a evitarse? No, la ayuda, a ver, el que estaba tecleando cierra, no tiene chance, porque la ayuda del Estado son 18.000, 20.000 pesos, por ejemplo, por trabajador, eso es el aporte patronal, Claro. y un poquito más. O sea, solamente te está cubriendo los impuestos que le tiene que pagar el propio Estado y algo más. Aquel que está vendiendo cero, no tiene chance, a menos que tenga margen de maniobra, no, es más, casi. ¿Cuál es, Jorge, la apuesta del gobierno entonces? Porque a la economía no va a poder, a llenar la heladera de los argentinos no va a poder apostar. ¿A las vacunas? Mira, es un desfiladero muy estrecho, porque está muy complicado, porque está demorado con el proceso de vacunación. Entonces llegó a esta instancia en las condiciones que esperaba no llegar, que era de alguna manera tener que volver a cerrar parcialmente la economía y mientras tanto avanzar con la vacunación. Ahora da la impresión de que están llegando un volumen un poco más importante de dosis, en tanto y en cuanto otros países ya están completando los grupos de riesgos. Entonces, la perspectiva para los próximos meses puede ser que, a medida que avance la vacunación, el cierre de la economía no termine siendo parecido a lo que fue lo del año pasado. Yo creo que apunta a un sprint final con una mayor cantidad de gente vacunada, en eso el mes de corrimiento le puede jugar, y que la economía obviamente no va a repuntar, pero que muestre síntomas de regreso a lo que se vio más o menos entre enero y marzo, donde había un pequeño movimiento que generaba esa sensación de algún retorno a la normalidad. Apuesta a eso, a que se perciba que la pandemia va quedando detrás y poder vender un futuro sin pandemia. Eso, el gobierno va a plantear la idea de decir, todavía no arrancó la gestión, en realidad nosotros administramos la pandemia. Si nos votan van a ver que terminada la pandemia va a empezar el gobierno. Hay que ver si la gente le cree. Pensaba, el gobierno, esa mesa de los lunes que decimos Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, que se reúnen los lunes en La Plata, dice, los 3 meses antes de las elecciones la inflación tiene que ser del 2,5%. Bajar la inflación, eso con control de precios. ¿Hay un escenario mágico donde eso puede pasar, Fausto? Sí, a ver, 2,5, ya te digo, el dato de mayo, ya tenemos 3 semanas, estamos en 3 semanas en 2,7. O sea, que va a terminar el mes en 3,3, 3,5, ahí. Junio, julio y agosto, sí, se puede ir bajando y tratar de llegar al 2,5 en algún mes para las elecciones. Con el riesgo de que termine las elecciones y te salte de nuevo, ¿no? A ver, en materia de economía lo que está haciendo es metiendo las cosas abajo de la alfombra, barriendo todo abajo de la alfombra. Y vos me decís, che, ¿hasta dónde da la alfombra? ¿Hasta cuándo esto se suma? Esa es una eterna pregunta en el kirchnerismo, consumiéndose stocks, pero aguantó mucho tiempo y volvieron, ¿no? Bueno, pero tenía mucho más stocks para aguantarse en el 2015, ¿eh? Acordate que se morfó todas las reservas y llegó el nuevo gobierno en 2015, eligieron acá tener el Banco Central, fueron a abrir la reserva del Banco Central, no quedaba nada, es más, papelitos con deudas quedaban entre las reservas reales. Acá no tenés reservas y el tema es, el punto clave, por ejemplo, en materia monetaria, es qué pasa con toda la deuda del Banco Central que se está acumulando en cantidades enormes. Y eso te juega en contra, porque el Banco Central él no está emitiendo dinero, pero está emitiendo deuda, ¿no? Esa deuda, ¿quién la compra? Los bancos. ¿Y los bancos de dónde sacan la plata? Y no dan crédito. Entonces vos lo que ves es que cada vez, por cada peso que se deposita, más plata le va al Banco Central y menos al crédito. Ahí Willy quiere hacerte... A ver, Willy, ¿estás ahí? Sí. Sí, claro, los estoy escuchando atentamente. Un abrazo grande para Jorge y por supuesto para Fausto, nuestro agradecimiento que nos acompañen esta noche. La pregunta, Fausto, sería, ¿cuánta gente calculás de la clase media que va a caer en la pobreza este año? ¿Cuántos fueron el año pasado? Es decir, ¿cómo se va empobreciendo cada vez más la sociedad argentina y sobre todo la clase media? Y después esa misma pregunta para Jorge Liotti, ¿qué significa eso en el padrón electoral? Porque siempre decimos Somos Nosotros, una cosa es el microclima, otra cosa es la opinión pública y una cosa muy distinta es el padrón electoral. Así que ahí están las dos preguntas formuladas para Fausto y para Jorge Liotti. Sí, a ver, digo, en cuanto a cuánta gente puede entrar en la pobreza este año, mira, yo te diría, ya los cálculos que habíamos hecho a fin del año pasado nos ponían casi en la provincia de Buenos Aires alrededor de, tenías
3 o 4 puntos de personas que están en el borde de la línea de la pobreza. Claro. O sea, que están arriba de la línea de pobreza. Es la provincia de Buenos Aires. Y esto estoy hablando con los datos del cuarto trimestre del año pasado. O sea, que te sube un poco más la inflación de lo que suben los precios y los salarios y chau, te caíste del otro lado. ¿Y Jorge, los salarios tenían que ganar la inflación? Sí, yo creo que ese objetivo lo están sosteniendo con muchísimo esfuerzo. Y yendo a la pregunta de Willy, yo estoy convencido de que en lo más profundo hay una reconfiguración social como la que ocurrió después de la crisis del 2001-2002, que probablemente lo veamos después de la pandemia. Me parece que la sociedad argentina va a salir de esta crisis muy distinta, con una clase media muy angostada y una clase baja, digamos, gente que se ha ido cayendo del sistema. ¿Cómo reacciona electoralmente? Es algo, Willy, que yo creo que todavía tenemos que ver, porque al final del cuento, si bien hay mucho desencanto, eso las encuestas lo están determinando, hay mucha desilusión con este gobierno, también está todavía el recuerdo de la gestión económica del macrismo. Entonces hay, yo te digo, una desilusión generalizada con la dirigencia, hay que ver cómo se cataliza eso electoralmente, porque al final del cuento la gente termina votando por alguien, el voto en blanco es muy chico en general. Entonces va a depender mucho de la oferta electoral, en todo caso cuál es la promesa que pueden recrear tanto el oficialismo para decir esto fue parte de una situación excepcional, viene lo mejor, o de la oposición para reinventarse a sí mismo y dejar detrás lo que fue el estigma de la última etapa de Macri, sobre todo en materia económica, ¿no? Jorge, Elisa Carrió nos decía ayer, el peronismo no está acostumbrado a las malas noticias, a los ajustes. ¿Vos te los imaginás aguantando o van a tener que hacer algún ajuste para 2023? Bueno, en realidad yo creo que ahora están en un corto plazo absoluto y como decía sí, Fausto, noviembre. es ahora llegar a la elección y ver cómo ganan. Me parece que una vez que si logran ganar en términos generales, esto querría decir que ganaron la provincia y que eventualmente lograron el quórum propio, la mayoría en la Cámara de Diputados. Parece que va a depender de esos datos para saber qué es lo que pueden poner en marcha. A mí me da la impresión de que es muy difícil mantener 2 años más de gestión con este nivel de condicionamiento y de compresión. Creo que tienen que dar vuelta a la página de la pandemia y decir, bueno, ahora tenemos que administrar 2 años porque a este ritmo no es sostenible. Corte brevísimo y volvemos.